Bueno, chicos, ya hay quórum, ya hay más de la mitad, entonces ya podemos iniciar. ¿Listo? Eh, Creo que alguien me había dicho que quería presentar su formato de imagen. No me acuerdo quién era, si está para que lo presente. Alguien de los que faltaba, pero no los veo. Heidi, Heidi, tú eras la que me iba a presentar, no, tú ya presentaste. Heidi, tenemos pendiente, era el Kahoot. Bueno, chicos, sí, no me acuerdo quién era. Bueno. Entonces, vamos a continuar con la temática que veníamos hablando el jueves. Ya saben, ya vieron lo del contrato de aprendizaje. Ya apenas se cree la grabación. Ahorita se las comparto, les envío el correo, la grabación del video, de la charla que tuvimos con Sebastián, para que repitan y pues revisen cualquier cosa. Ahí explicó, hay más cosas sobre la plataforma de aprendizaje. Yo les dije, yo sé algunas cosas, pero pues hay otras que no manejo, no están dentro de las cosas que he manejado. Y pues yo les paso el correo de él para que le escriban también cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a empezar con lo que teníamos desde la clase pasada. Ya les voy a compartir pantalla. Y me confirman, por favor, si ya están viendo. Sí, señor. Bueno, entonces esto es lo que teníamos hasta aquí, hasta hablamos de la parte de diseño corporativo. ¿Cómo les fue con lo que tenían que ir investigando? Me imagino que ya está hecho esa tarea. Los dos primeros puntos de Obvio. la guía. Profe, yo tenía una duda. Dime. Es que encontré que Google tiene como dos plataformas, por decirlo así, que una es Source Console, que es como para ver, ¿cómo me explico? Cómo queda su plataforma, o sea, si sí va a ser visible, lo que hablábamos de utilizar buenas imágenes y todo eso. ¿Esto Sí. iría dentro de lo de prueba o ya en lanzamiento? No, eso es prueba. ¿Prueba? Sí. Y también lo de Google Analytics, que es otra cosa, No, Google Analytics ya es cuando ya está en funcionamiento la página. allá El en Google, lanzamiento. exacto, el Google Analytics es el que va a medir qué tanto flujo y cómo se está moviendo tu página. Sí, exacto. Eso Ok. hace el Google Analytics. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, dentro de lo que estábamos trabajando ayer, pues tenemos que continuar con esta parte. Yo les dije, recuerden que son unos días de carreta así larga y ya después los dejo tranquilos para que empiecen a trabajar. Entonces, hay dos cosas que tenemos que empezar a ver, que es el User Interface o el UI. Ustedes van a encontrar este simbolito por ahí, por todo lado. Entonces, el UI es el User Interface, que es la interfaz del usuario. ¿Qué es una interfaz? La interfaz simplemente es con lo que las personas interaccionan o se relacionan con las máquinas. Entonces, cuando yo hablo de interfaz, puede ser la interfaz del Illustrator. Esa es la interfaz de usuario del Illustrator. El Windows, desde que ustedes prenden el Windows y ya tienen el botón de inicio ahí listo, eso es la interfaz de usuario del Windows. Entonces, todas las interfaces, siempre que les hablen de interfaces, es es lo que me permite interactuar con el computador. El celular, lo que me muestra, los aplicativos que me muestra, todo lo que sale en la pantalla, eso va a ser la interfaz del usuario del celular, ¿sí? Entonces, todos los dispositivos, todas las máquinas tienen de una u otra forma una interfaz. El microondas, el botoncito donde yo coloco el tiempo y le doy inicio, esa es la interfaz con la que yo interactúo con el microondas. Yo no me conecto, no le coloco nada por debajo, no tengo que destaparlo. No, ese panel que tiene el microondas adelante es lo que me permite relacionarme o hacer interacción con ese dispositivo, con esa máquina. Si yo hablo de una estufa, ¿cuál es la interfaz de la estufa?
A ver, ¿qué me dice? ¿Nadie? El fogón o cuando tiene No, no chispita, es el ¿no? fogón. No. El Yo, cosito con el que uno enciende el fogón. La exacto, perillita. A la eso me perilla. refería, el fogón, o sea, con lo que uno lo enciende. Esa es la interfaz. La perilla es la interfaz. Yo no meto la mano allá al fogón, a no ser No. de que necesite un mechero, pero generalmente con la perilla es con lo que yo interactúo. Esas son las interfaces con las que yo trabajo. Si estoy en un computador, yo interactúo con la pantalla, que es una interfaz gráfica, con el teclado, que es una interfaz humana. Entonces, esas son las interfaces. Es con lo que yo interactúo con el computador. Entonces resulta que, pues, que las páginas web, todo lo que vamos a trabajar, también necesitan una interfaz. O sea, con lo que la persona va a trabajar, va a relacionarse en mi página web, pues es la interfaz gráfica que yo le muestro, ¿sí? Entonces, pues las interfaces, la importancia de la interfaz es lo que va a hacer que el usuario al final tenga una buena interacción y experiencia con la página. Ahí viene el segundo término que vamos a trabajar. Una cosa es User Interface, interfaz de usuario. Todo esto me va a permitir tener una muy buena User Experience, UX, experiencia de usuario. Entonces, son dos términos con los que vamos a trabajar hoy y pues que ustedes tienen que empezar a aplicar en casi todo lo que tenga que ver con la parte web. Es importante, pero también eso va a aplicar más allá, a todo lo que se desarrolle de software, a todo lo que se desarrolle de video, ¿sí? Entonces pues, eso es lo que vamos a revisar en este momento. Entonces, la interfaz de usuario, pues hay tipos de interfaces de usuario que existen, desde las más antiguas hasta lo que hay en este momento actual. Entonces, la primera de las antiguas con la que se empezó a interactuar todo es la interfaz de línea de comando. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto o han utilizado el DOS, cuando el Windows por debajo era simplemente líneas de comandos. Entonces, todo lo que yo tenía que hacer en el computador era escribir. No sé si alguna vez ustedes han visto el Linux, que es un sistema operativo básico. Básico no, que es a punta, que se maneja sobre todo en línea de comando. Eso es a punta de código. Entonces, yo no tengo un mouse, no tengo una pantalla con muchos colores, sino son simplemente líneas de texto. Eso es una interfaz de línea de comando. Y esas eran las primeras interfaces que empezaron a salir. Entonces yo antes tenía que interactuar con el computador a punta de líneas de comando, ¿sí? Solamente con el teclado y ya, no tenía que tener ningún tipo de dispositivo. Después de eso empezaron a aparecer interfaces de texto, Text User Interface. Entonces, las interfaces de texto fueron las que dieron pie para que esas líneas de comando fueran un poquito más allá y empezaran a aparecer interfaces gráficas, que son las siguientes. Entonces, las interfaces de texto, simplemente pues yo trabajaba sobre superficies planas. Entonces, empezaron, no sé si ustedes no creo que hubieran conocido las primeras versiones que salieron de Office, que era una cosa súper plana, nada que ver con el Word que tenemos ahorita o con el Excel o con el PowerPoint. Entonces eran interfaces de texto, ¿sí? Donde el usuario a través de texto interactuaba con la máquina. ¿Listo? ¿Qué evolucionó eso? En interfaces gráficas de usuario, ¿sí? Las GUI. Pilas porque este término GUI les va a aparecer un montón por todo lo que van a hacer ustedes ahorita en la parte de web, porque simplemente es la interfaz gráfica. Entonces, las interfaces de texto empezaron, cuando se empezó a mejorar y también la tecnología empezó a avanzar, pues yo ya empecé a trabajar con símbolos. Entonces, con imágenes que se volvieron simbólicas de las cosas que yo quería trabajar. Entonces, ahí empezaron a cambiar las cosas y empezaron a mejorar la forma en la que yo interactúo con la máquina. Entonces ya aparecieron las pantallas táctiles, las pantallas gráficas del celular,
donde ya no simplemente era una línea de código, sino que tenía menús y empezaron a mejorarse. Y pues obviamente estas gráficas, interfaces gráficas, en este momento todavía las trabajamos, todavía se mantienen, ¿sí? Entonces, ahí es donde, en ese momento empezó a cambiar todo y empezó a evolucionar, a ir un paso más allá, ¿listo? Hacia las interfaces naturales, que son las que más o menos en este momento estamos trabajando. O se empezaron a mezclar. Entonces, en un solo dispositivo yo ya tengo varias interfaces, ¿sí? En el celular no solamente tengo la interfaz gráfica, sino que también tengo una interfaz natural porque yo estoy interactuando con la pantalla táctil, ¿sí? Entonces, esa es como la evolución que ha pasado. Después de estas interfaces gráficas aparecieron interfaces por voz, Voice User Interface. Entonces, pues ustedes ya han visto que ya el celular se controla por comandos de voz, que Apple creó a Siri, Amazon tiene una que se llama Alexa, Microsoft incorporó uno que se llama Cortana, y pues el manejo por voz en este momento es bastante, así uno no lo crea o no sea tan asequible a veces para nosotros, pero pues hay muchos sitios, hay casas domóticas donde todo lo controlo por voz, la temperatura de la casa, la cantidad de iluminación que quiero dentro de la casa. Entonces ya fue un paso más allá donde empiezo a hacer un control por voz. Ese fue el siguiente punto de evolución. Después de esto, pues aparecieron interfaces de usuario naturales. Entonces, estas interfaces, ¿cuáles son? Donde yo ya empiezo a interactuar con los dispositivos. Entonces apareció el Nintendo Wii, apareció el Kinect del Xbox, las pantallas táctiles con las que yo interactúo en este momento con los celulares, los televisores táctiles, los portátiles que ya tienen pantalla táctil. Entonces, ¿esto a qué fue? A que simplemente las interfaces evolucionaran hacia algo más lúdico, por así decirlo, hacia algo más atractivo. Ya aquí dentro de estas interfaces naturales está todo lo que tiene que ver con reconocimiento de rostro, reconocimiento de gestos. No me acuerdo si yo les mostré en su momento el Adobe Character Animate, que yo creo un personaje y el programa me prende la cámara y él se graba los gestos y como yo vaya hablando y los va transmitiendo el personaje y yo ya no tengo que ponerme a hacer un personaje y moverle la boca, sino que yo me grabo haciendo los gestos y el software se lo transmite al muñequito que yo tengo allá y ya no tengo que irme más allá de la parte de animación. Entonces todo eso está dentro de estas interfaces naturales, interfaces de usuarios naturales. Todo lo que actualmente existe con realidad virtual, realidad aumentada, está relacionado con esto. Y no solamente con esto, sino como que se mezclan las demás, ¿sí? Yo no solamente tengo interfaces naturales, sino que también mezclo con lo que tenga cada interfaz de usuario, de voz y interfaces gráficas, ¿sí? Esas son como las principales y hay otras tres más pequeñitas, que son la interfaz de tangible, entonces donde yo ya interactúo con objetos. Entonces, por ejemplo, son lo que ustedes encuentran en Maloca. Yo no solamente tengo una interfaz gráfica, sino que interactúo con dados, con objetos, con presionar jalar una palanca, presionar un botón. Ese tipo de interfaces se llaman interfaces tangibles. ¿Listo? Las siguientes, las Perceptual User Interface, pues tienen que ver con la percepción, ¿sí? Entonces, estas digamos que son como las que están todavía en la parte de desarrollo, porque no es tan fácil controlar algo por la percepción, ¿sí? Aunque ya hay un avance significativo con toda la parte de reconocimiento de gestos, digamos que estas unen un montón las de voz y las interfaces gráficas, ¿sí? Entonces, y con el reconocimiento de gestos. Esa es como la base de estas interfaces que se guían o que están basadas por la percepción, aunque estas todavía están en una fase de desarrollo gigante. Y las últimas, las interfaces Brain-Computer Interface, que son las controladas por el cerebro. De esto ya pues, hay un montón de avance, donde yo simplemente puedo leer ondas del cerebro, las ondas cerebrales, y hacer
traducir esas ondas en un algoritmo que alguien reconozca. Entonces ustedes ya ven prótesis que la persona puede pues, desde el cerebro hacer una lectura y controlar la prótesis, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas ya existen. Esas son las interfaces de usuario controladas por el cerebro, Brain Computer User Interface. Hasta ahí, esas son como los tipos de interfaces que yo puedo encontrar. ¿Qué distingue una muy buena interfaz de usuario? Pues ahí viene, empieza a jugar parte de lo que ustedes tenían que investigar, que era lo de user friendly, que sea que sea amigable con el usuario. Entonces, hay tres cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está trabajando esto. Que sea funcional, que sea fácil de manejo y la apariencia. ¿Sí? Entonces, la interfaz de usuario tiene que ser funcional, tiene que funcionar. Si yo diseño algo, si yo hago un sitio web donde el menú no carga como debe ser, no sé si les ha pasado que a veces yo entro a un sitio y el menú lo que hace es taparme la información que está debajo o el menú a veces no funciona bien, sino que yo tengo que presionar si yo me salgo, si yo muevo el mouse para otro sitio, pues el menú desaparece. Entonces, eso tiene que ver con la funcionalidad. Que sea de fácil manejo, pues obviamente que sea muy intuitiva, ¿sí? Pero pues cuando ya me meto con la parte intuitiva, ya estamos metiéndonos de la experiencia de usuario, que ya vamos a hablar de ellas. Y pues la apariencia, que es la parte gráfica, que es lo que todos estamos viendo, ¿sí? Entonces, digamos que esto de interfaces de usuario, pues sencillamente no debemos aplicarlo totalmente en la parte web, ¿sí? Porque a veces nosotros empezamos a aplicar, nosotros hacemos un diseño o de una interfaz gráfica demasiado extravagante y pues llega un momento donde se pierde usabilidad, ¿sí? Siempre se tiene que tener en cuenta la usabilidad, que yo pueda medir eso, la cantidad. Ya les voy a hablar de esa medida, que eso se hace con la experiencia de usuario, pero que sí pueda ver que el usuario está a gusto y está cómodo y se entiende esa interfaz, ¿sí? Por eso, en este momento, hay muchos estudios nuevos, o sea, ustedes ya pueden encontrar profesiones o personas que se dedican específicamente a hacer diseño de interfaces de usuario, ¿sí? Entonces, esto es interesante, esto lo tomé de la página donde saqué la información, que luego se las coloco, que todo lo que ha pasado nos muestra que el diseñador web y los desarrolladores de software tienen que controlar un equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad para poder alcanzar el éxito del producto. Entonces, esto es súper clave. Y acá viene, que es algo que también hablaremos en User Experience, sobre cómo medir que mi interfaz sí está funcionando, ¿sí? Eso ya lo vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les hablé del SEO, que es el Search Engine Optimization? Entonces resulta que todas las páginas tienen que tener un SEO. El SEO es lo que hace que cuando yo busque, que mi página cuando vaya a ser buscada en los buscadores, en Google, pues ahí es importante que yo pueda, que mi página sea encontrada. Entonces el SEO permite que mi página sea indexada, es el término correcto, dentro de los buscadores de Google. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que los buscadores de Google, un buscador como Google, él mide, él sabe, o él controla más bien, el algoritmo ya es tan absurdamente potente que él mide cuánto tiempo yo estoy en una página que él me presentó. Entonces yo busco Pepito Pérez y él me va y me coloca el orden de las páginas. Si él ve que en la página que aparecía de décimas, de 10, yo me demoré más tiempo, entonces el SEO, la búsqueda, empieza a decir como, venga, esta página es interesante y me la empieza a indexar mejor cuando yo hago la búsqueda. Entonces posiblemente esa página que aparecía de 10, obviamente eso no pasa con una sola persona, eso es después de hacer un análisis de toda la cantidad de gente que esté entrando a la página y hacer una vaina que es un mineo de datos y hacer todo eso último que están trabajando se me fue la paloma.
Es lo último que se trabaja de estadística. Entonces, ellos hacen esos cálculos para decirme como mi página, la página que yo les estoy presentando, la gente entra y se mantiene ahí. Entonces, ahí tiene que ver es con la interfaz gráfica y con la experiencia de usuario que les estoy dando. Y entre más tiempo la gente esté ahí, pues significa que mi página es mucho más atractiva. Entonces, los buscadores, a través del SEO, pues la indexan mejor en las búsquedas. Entonces, por eso es importante para la parte de SEO y de SEM, que después también entraremos un poquito en eso. A los 5 años, yo tengo una pregunta. Segundo refuerzo. Es que, bueno, para que las páginas aparezcan en el buscador de Google, para eso, es que en la empresa de mi tía, para que la página de la empresa o sus campañas o los e-commerce sean más buscados, ellos hacen publicidades en Google Ads, precisamente para que esas páginas sean posicionadas en los primeros buscadores que aparecen. Pero aparte de eso, de hacer esas campañas por Google Ads, también eso se da cuenta del contenido de las páginas. ¿Y es más por el contenido o puede aparecer también por la campaña que se hace por Google Ads? También, ahí juegan dos cosas, porque es que cuando hacen campañas, lo que hacen esas campañas es como que presentárselas a más gente, casi que forzar a que la gente entre en la página. Un buscador, o tú cómo mides que tu página sea buena, por la cantidad de visitas que recibes. ¿Sí? Entonces, esas campañas, al final de cuentas, lo que hacen es que la gente visite la página. De ahí a que sea efectivo y lleguen a hacer compras o lleguen a mantenerse más tiempo en la página, es otro cuento. Pero pues, digamos que toda la publicidad que a veces nos sale es porque pues, se hicieron campañas de ese tipo y están forzando al usuario a que entre a la página de una u otra forma, ¿sí? Ya sea con tiempo de permanencia, porque hay unas campañas que juegan con el cuánto tiempo uno permanece en la página. Sí, en las campañas que ellos hacen, ellos ponen como un tiempo, como unos días, y hacen segmentación de las personas y utilizan mucho las palabras clave. Sí. Entonces, cuando yo estaba viendo ahorita la sesión anterior y en la parte donde usted dice que las palabras clave ya no se utilizan tanto y se utiliza más el contenido, entonces me doy cuenta que el hacer eso por Google Ads no es de pronto muy efectivo. No, porque es más el contenido. Sí, porque mira que el Google Ads me forza a entrar a la página, o sea, me dice, si usted no le da clic acá, no puede pasar y ver la siguiente información, ¿sí? Entonces, listo, yo tengo que entrar, pero ¿de verdad yo permanezco en la página o no? Creo que la mayoría de veces, cuando uno ya lo obligan a eso, pues uno cumple el tiempo que tiene que esperar. Es igual que los videitos estos que salen en los juegos, que es la publicidad que ellos están vendiendo para que uno pueda jugar gratis, pues lo obligan a quedarse ahí el tiempo, los 5 o 10 segundos. Pero muchas veces yo no continúo, ¿sí? Entonces prácticamente se estaría perdiendo como el dinero que se le invierte al Google Ads. Yo no invertiría ahorita en eso, porque desde hace mucho tiempo que las palabras clave pues, todavía funcionan, no digo que no, pero ya los algoritmos de los buscadores van más allá y revisan el contenido de la página. Igual con las palabras clave es muy complicado porque tiene que ser algo muy específico. O sea, si tú pones, si de pronto se pone, si es una página, no sé, se venden repuestos de motos. Si tú pones repuestos, entonces no tiene que ser repuestos de motos, porque si pones repuestos, entonces puede ser diversas cosas. Entonces, viéndolo así, siento que ahora sí es como perder el dinero haciendo la publicidad de la página ahí. Sí, si me preguntas, yo no lo haría. Hay otras, o sea, hay mejores formas para realizar eso. Ahorita les voy a hablar en User Experience, por ejemplo, hay mapas de calor, hay aplicativos para seguir los ojos, hay tracking para revisar la gente que está mirando dentro de la página, ¿sí? Y de acuerdo a eso ubican cómo la página es hacerla más atractiva. El contenido, el texto que se ponga tiene que estar muy bien escrito. Ellos revisan
cuánto se demora alguien en la página. Entonces, desde que yo entro a la página, cuánto me demoré. Si yo salgo rápido es porque mi página es aburrida, entonces, o no tiene la información que yo requiero, ¿sí? Entonces, pues, simplemente la empiezan a, eso es, me imagino que es como una calificación, le empiezan a bajar el puntaje y las que estén mejores puntuadas son las que van a aparecer de primeras cuando yo busco en Google. Pero sí, yo no haría ese Google Ads porque el tema de las palabras claves cambió hace mucho. Ya no solamente funciona por palabras claves, ahora hay todo un tema de contenido que revisan los buscadores antes de indexar las páginas. Entonces, sería chévere que lo revisaran. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo importante, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Sabes hasta qué revisan? Qué pena, que es algo que también, la ruta. Entonces, a veces yo no tengo en cuenta cuando estoy navegando los nombres que le pongo a mis páginas. O, por ejemplo, yo cargo esta foto que está acá, pero pues esta foto, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando descargan una imagen de Google, les queda un nombre gigante de la foto. Y yo no me fijo y ese mismo nombre voy y lo subo allá dentro de mi página. Y resulta que la dirección web de mi página, cuando yo abro una foto, pues me queda una cosa así como de 1 kilómetro de texto. Entonces, los buscadores, los SEO, también tienen en cuenta eso, las rutas de recorrido de la página, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso. Otra cosa interesante que yo tengo en cuenta cuando hay una cosa que se llama navegación con migas de pan, o se llama breadcrumb navigation. ¿Qué es esto? Que a veces yo abro una página, les voy a compartir otra cosa, que esto sobre todo se ve en las páginas donde yo hago compras. Ya les comparto otra vez. Si yo estoy haciendo una compra acá, pues acá digo que quiero tecnología, que quiero equipos de sonido, lo que sea. Y esto que aparece acá, digamos que yo aquí quiero Sony y aparte, sí. Entonces, esto, si ven acá que dice inicio equipos de sonido Sony, eso se llama navegación por migas de pan, ¿sí? O breadcrumbs, se llama esa vaina. Entonces, ¿qué significa? Que la persona que está navegando sabe muy bien dónde está parado y se puede devolver al punto anterior o se puede volver 3 puntos anteriores, ¿sí? Si yo busco por acá, no sé, zapatos para mujer, entonces miren aquí la ruta que me va a aparecer, ¿sí? Moda, accesorios, mujer, no sé qué. Después quiero que me marque por esta referencia y quiero que me marque una marca, ¿sí? Entonces, esa ruta, esto se llama navegación por migas de pan. Y es algo a veces que es muy útil. Mostrarle al usuario dónde está parado y cómo es la ruta que siguió para poder llegar hasta ahí y cómo se puede devolver. Esto es súper útil, por eso ustedes ven todas las páginas que hacen compras, pues en este momento todas van a mostrar eso, todas le van a decir, todas le muestran a uno dónde está parado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta dentro de la interfaz, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Obviamente hay que revisar si aplica. Digamos que esto es un catálogo electrónico, una página de compras, entonces pues es gigante y sí sería bueno que yo supiera dónde estoy parado. Pero pues si mi página apenas va a tener 4 o 5 páginas, pues ahí es donde tengo que evaluar si vale la pena o no colocarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo relacionado con la interfaz de usuario. ¿Qué viene después? Pues la experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, miren acá. La UX hace referencia a la totalidad de la experiencia emocional de un usuario en una página web, una aplicación o cualquier otro tipo de producto. Entonces, puntualmente, la experiencia de usuario reúne todo lo que los usuarios sienten al estar metidos en esa página. La interfaz es todo lo que ellos perciben. Obviamente, pues es principalmente la parte visual, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas que yo tengo que tener en cuenta. Que no solamente, a veces, no sirve solamente tener una interfaz gráfica muy buena,
si la experiencia de usuario no es interesante, ¿sí? Entonces, yo tengo que ofrecerle al usuario algo, una combinación, que la interfaz sea funcional, convincente, que esté ajustada a la persona que está viendo. Ahí viene el tema del público objetivo, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer una página web de un grupo de metal y no sé, y puedo pretender que una señora ama de casa entre casual a esa página y se queda ahí a no ser de que le guste el metal, ¿sí? Entonces yo tengo que revisar muy bien mi usuario. Por eso todo el tiempo yo siempre los he molestado con el tema de saber a quién le voy a vender, porque aquí eso también aplica un montón, ¿sí? Hay páginas que a veces, por ejemplo, yo entro a una página, puede que a veces la página tenga una información que me sirve, pero a veces con los colores que me aparecen en la página, yo detesto los colores pastel, por ejemplo. Entonces, a veces solamente con ver esos colores, digamos, pero obviamente eso es una percepción muy personal, pero cuando yo entro a esa página, pues ya de una vez no me va a gustar. Así en el fondo tenga la información que me gusta, a no ser que la interfaz esté muy bien hecha y que yo diga, uy, voy a navegar un ratico y me quedo en la página, ¿sí? Entonces, ahí juegan dos cosas muy, muy importantes, interfaz y que la experiencia que tiene el usuario en la página de la web sea muy interesante. Eso es un texto que también salió de la página que tengo de referencia. Hay un señor, un arquitecto que se llama Marco Vitruvio, que identificó cuáles eran los componentes que un producto tenía que tener para asegurar una buena experiencia de usuario. Y eso fue hace mucho tiempo. Entonces, él dice que un producto tiene que tener fuerza, utilidad y belleza, ¿sí? Entonces, la fuerza, ¿dónde está? En que la página o que el producto funcione. Si yo entro, créanme que a mí me pasa todo el tiempo a una página y le doy clic a un botón y no me lleva a ningún lado, de una vez la cierro y me voy y busco otra. No sé si sea algo que uno hace intuitivamente, pero pues eso pasa. Si yo encuentro en un sitio una página que de verdad no me esté mostrando nada o que no funcione, que los links no funcionen, yo ya la descarto y me voy para otro, ¿sí? Entonces, pues ahí está esa parte donde esa es la fuerza que tiene que tener las páginas, que todo funcione. La utilidad, pues obviamente que sea de fácil uso, que sea, viene el tema de que sea intuitiva, ¿sí? Que yo sepa manejarla muy fácil, ¿sí? Que yo pueda navegar y yo diga, listo, esto es fácil, voy para allá, voy para acá, me puedo volver, ¿sí? Es fastidioso que uno encuentre una página donde no encuentre el menú y donde yo no pueda saltar de una página a otra sin necesidad de ir a caminos intermedios, ¿sí? Eso tiene que ver con esa parte. Y pues la parte de belleza, pues obviamente es la estética y es que la página se vea visualmente agradable. Ese es el tercer componente. Entonces, digamos que cuando yo completo esas tres cosas, pues mi página puede funcionar muy bien, ¿sí? El diseño de User Experience y el Eye Tracking y el mapa de calor. Entonces, ¿qué es esta carreta? Resulta que hay unas tecnologías desde hace un buen rato que simplemente hacen que yo, o miden más bien, mi experiencia de usuario dentro de la página. Entonces, lo primero que miden es el tiempo, ¿sí? Entonces, el mapa de calor, no sé si ustedes han visto que los mapas de calor, ¿alguno sabe qué es eso? ¿O ha visto algo del mapa de calor? Ni idea. Simplemente un mapa de calor es una imagen como estas, les voy a mostrar. Un mapa de calor es esto, ¿sí? ¿Cómo se ve aplicado a las páginas web? Pues yo puedo medir dónde está el usuario más tiempo parqueado dentro de mi página. Pero ¿cómo mido eso? Con el seguimiento de los ojos, con el eye tracking, ¿sí? Entonces, el eye tracking lo que hace es medir
qué está mirando el usuario dentro de mi página, ¿sí? Entonces, él empieza a revisar, él empieza a medir qué hace el usuario dentro de la página. Obviamente esto no es algo que uno tenga todo el tiempo puesto, ¿no? Y de hecho hace unos años se creó bastante controversia porque decían que Google o que otras páginas utilizaban la cámara de los portátiles y lo espiaban a uno. Y yo a veces creo que es posible, porque ellos con la cámara sencillamente pueden revisar en ese momento en la página que yo esté, qué estoy mirando, qué partes de la página estoy mirando. Y pues de acuerdo a eso empiezan a mirar qué es más atractivo dentro de la página o cuánto tiempo me demoré dentro de la página, ¿sí? El hecho que a ustedes les aparezca la publicidad de Facebook a veces aquí a la derecha o en ciertas posiciones no es tan casual, eso tiene que ver con una investigación de lo que yo hago, ¿sí? Y es verdad, yo considero que todo el tiempo sitios como Google de una u otra forma lo están chequeando, lo están monitoreando a uno, a ver uno qué está revisando y qué está haciendo, y de acuerdo a eso me ofrecen cosas, ¿sí? De acuerdo a ese monitoreo me venden cosas, me ofrecen cosas, y no sé si les ha pasado, pero pues a mí me pasa todo el tiempo, donde yo llego y casual, no sé, hoy busco tiquetes para Cartagena, y en media hora mi Facebook y todos los anuncios que me salen me ofrecen hoteles, restaurantes, sitios turísticos, paquetes turísticos en Cartagena. Entonces, sí hay algo que lo está monitoreando a uno para que puedan revisar eso. Entonces, eso tiene que ver con el Big Data, que fue el dato que se me olvidó antes. Que ya estaba buscando una cosa y aparecen anuncios de YouTube y yo como que, ¿por qué saben esto? Y me dio miedo. Claro, eso pasa un montón. Entonces, y sobre todo con las cámaras. Entonces, yo a veces creo que ese eye tracking que hacen para revisar si uno qué partes de la página estoy revisando, pues yo digo que es posible que lo hagan, ¿sí? Entonces, pues nada, eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero no con la cámara, porque ¿cómo? mi cámara no funciona. Mi cámara no funciona y sin embargo, eso se me llena de lo que acabo de buscar. Porque, Y es raro. no, mira que no es tan raro, porque resulta que tú tienes logueado tu correo, ¿cierto? Sí. No sé si has visto que cuando uno inicia Chrome, solamente iniciando Chrome, tú tienes un login personal cuando inicias el navegador y que uno a veces se loguea con el correo y asume que ya está allá. Y resulta que, miren acá, ¿sí ven? Esta es la página de búsquedas de Google, ¿cierto? Google. Abro Google Chrome, perdón, se me fue Chrome. Miren que sin necesidad solamente con que yo abra, acá más bien lo voy a hacer, abrir una pestaña nueva. Dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Nueva pestaña. Solo con que yo abra una pestaña nueva, sin necesidad de que yo haya buscado nada, ¿sí ven acá? Ya solo con eso, miren que aquí él ya tomó mi cuenta de usuario Micena, ¿cierto? Entonces, como él ya tomó mi cuenta de correo que está abierta, pues él ya va a saber de ahí para adelante todo lo que está amarrado a mi cuenta de correo, ¿cierto? Entonces, como él tiene todo lo que está amarrado a mi cuenta de correo, pues él ya sabe que el Facebook puede ir por ahí, que está relacionado al Facebook, que está relacionado a todo. Y enseguida yo busco algo. Entonces, miren que si yo creo una pestaña nueva, sin necesidad de haberme logueado, simplemente por tener mi correo abierto, cualquier cosa que yo escribo acá, ¿sí? Ya por defecto, él los va a relacionar con mi cuenta de correo. Entonces, como todo está relacionado, pues él ya sabe que si yo enseguida abro Facebook, pues lo primero que tiene que mostrarme es cosas de Cartagena, porque fue la búsqueda que yo acabé de hacer. ¿Sí? Entonces, enseguida, todo lo que él me va a empezar a mostrar tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, apenas yo pase y abra Facebook, yo creo que a veces no se demora nada. Al rato, después de haber abierto las cosas, la publicidad que empieza a botarme, que empieza a mostrarme, de una está relacionada con eso que yo busqué.
Entonces, es algo muy difícil de controlar, ¿sí? Porque a veces, porque uno está logueado y porque cuando creas la cuenta, pues por defecto estás aceptando los términos y condiciones, y los términos y condiciones dicen que que ellos van a utilizar la información de tu búsqueda. Entonces, pues nada, pues estás aceptando eso. Entonces, eso pasa un montón, y eso tiene que ver con Big Data, pero pues también viene con las mediciones de ese tipo que yo estoy haciendo, de eye tracking y de mapas de calor de la página. ¿Listo? Entonces, pues nada, esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando yo hago una muy buena interfaz, experiencia de usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta después? Ya casi vamos a terminar, chicos, y ya les digo cuál va a ser el trabajo. La experiencia de usuario pone a los usuarios en primer plano, ¿sí? Entonces, casi que yo le estoy dando el control y estoy decidiendo por qué. Porque es bueno y es siempre muy bueno que ustedes tengan la opinión de los usuarios. Entonces, hay que hacer retroalimentaciones, hay que escuchar a los usuarios porque la gente a veces les está diciendo cosas a uno cuando uno monta una página y pues esto sirve un montón para hacer ajustes. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que la experiencia de usuario yo la puedo cambiar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, implica un rediseño, pero se puede hacer. No es algo que esté amarrado a fijo, ya tiene que quedar así y no puede cambiar nunca. No, se pueden hacer cambios, se pueden hacer ajustes dentro de lo que estoy mostrando. Entonces, hay que tener en cuenta eso y pues hay que hacerlo. Poner al usuario en primer plano. ¿Listo? El usuario siempre está primeras. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta la satisfacción del usuario. ¿Qué tan satisfecho está mi usuario con mi página? ¿Qué tan feliz está la persona al entrar a la página? ¿Sí? Si yo sé que voy a entrar a la página de Metallica, pues no puedo esperar entrar y encontrar una página llena de, no sé, de ositos cariñositos y de unicornios, porque voy a decir como, ¿qué pasó acá? A no ser de que sea una campaña muy específica. Pero si a mí me cambian todo de repente de lo que yo estoy esperando, pues complicado. Ahí viene una parte importante dentro de la experiencia de usuario. Utilizar cosas que ya son referentes. Entonces, yo ya sé cuál es el símbolo de contacto. Yo ya sé que si dentro de una página web encuentro un simbolito de correo electrónico es porque puede ser de contacto. Yo ya sé en una interfaz de usuario que la carpeta que me aparece, el disquete es el símbolo de guardar, que la carpeta es el símbolo de abrir. Si yo de repente creo una nueva interfaz de usuario y cambio el símbolo de abrir por una manzana, pues va a ser más complicado, o por un banano, o por lo que sea. Entonces, uno ya tiene esos referentes porque desde hace muchos años ya no lo metieron en la cabeza y uno ya sabe que tengo que tenerlos en cuenta, ¿sí? Entonces, eso hace que también las interfaces de usuario y las experiencias de usuario sean mejores. La arbitrariedad y los caprichos no forman parte del proceso creativo, pues hay que escuchar todo lo que le están diciendo a uno. Pues el trabajo orientado a objetos, objetivos, tener claro como todo lo que se quiere dentro del diseño, hay siempre que tenerlo en cuenta. Esta parte de reparación de errores, soporte y servicio al cliente. Siempre tienen que estar pendientes que la página esté funcionando, ¿sí? Porque también pasa un montón. Créanme que cuando uno paga un hosting, los hosting a veces tienen errores o se caen o algo pasa. Y a veces pasa que uno, porque lo he visto y porque ha pasado, que la gente se les cae la página y no se dan cuenta sino hasta el siguiente día. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente de este soporte, del funcionamiento, del soporte y de corrección de errores. Pruebas constantes, pues todo el tiempo, y si se pueden hacer cambios en diseños, pues mucho mejor, ¿sí? Los diseños estéticamente agradables atraen atención y animan a los usuarios a permanecer más tiempo en la página web. Entonces, pilas que a veces lo que yo necesito. Por eso, no sé si se acuerdan de la sesión anterior que yo decía que no siempre el objetivo de la página era vender, ¿cierto? Que es uno de los objetivos y puede ser una finalidad de la página. Pero yo también puedo buscar que la gente empiece a conocer mi marca.
Entonces lo que yo tengo que crear es una experiencia de usuario donde la gente pase más tiempo dentro de mi página y esté feliz y no se quiera salir. Entonces que la web, que se sienta ahí agradable, tener más contenido, no sé. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. No siempre el objetivo principal, mejor dicho, yo no armo una página web solamente porque quiero aumentar mis ventas. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Si la experiencia es muy buena, pues los usuarios permanecerán más tiempo en la página y el producto se quedará más tiempo en la memoria, ¿sí? Esto es reforzar la imagen, reforzar la marca, ¿listo? Pero pues, ¿cómo lo hago? No es solamente con una interfaz gráfica bonita, sino también con una experiencia de usuario agradable, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo, ¿listo? Eso es en cuanto a la parte de diseño de interfaces. ¿Qué quiero que hagamos ahorita? ¿O cuál va a ser el ejercicio? Ya tienen 2 puntos de la guía, entonces hoy van a hacer los siguientes 2 puntos. ¿Qué quiero que hagan? Pues ustedes van a buscar interfaces de usuario, los tipos de interfaces, y quiero que me digan de cada una de estas, de línea de comando, de Text User Interface, TIN, todas estas, 3 ejemplos de buenas interfaces que funcionen y 3 ejemplos que ustedes encuentren que no funcionan. Pero pues me tienen que decir por qué funcionan y por qué no funcionan, ¿cierto? Entonces van a buscar una interfaz gráfica de usuario que ustedes investiguen o consideren que no funciona adecuadamente y el por qué, ¿sí? De acuerdo a todas esas cosas que les he estado contando y pues a lo que van a investigar ahorita en los links que les voy a colocar. ¿Listo? Ese es el primer punto de la tarea, ¿sí? Y segundo punto de la tarea. Quiero que me busquen también 5 ejemplos de interfaces, de páginas que ustedes consideren que la experiencia de usuario es muy buena y el por qué. Y 5 que ustedes consideren que no es muy buena y el por qué. ¿Listo? De las interfaces gráficas, son 3 y 3 de cada una. 3 que cumplen, que son buenas, y 3 que ustedes consideran que no son buenas. Y de las experiencias de usuario, 5 páginas que ustedes consideren que les generan una muy buena experiencia de usuario y 5 páginas que ustedes consideren que no les genera para nada una buena experiencia de usuario. ¿Clarísimo? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, pues nada, vamos a terminar la sesión por hoy. Ya casi llevamos 2 horas ahí conectados, para que empiecen a trabajar en eso. Pilas, no se dejen coger el tiempo con la guía. Así la guía no esté, ya les he dicho cuáles son los ejercicios y cuáles son los puntos de la guía. Ya hoy completamos 4 ejercicios de esa guía. ¿Listo? Posiblemente la guía no alcance a terminarla. Vamos a ver si este fin de semana se las termino y se las envío. Pero pues no importa porque ahí les estoy dando el material y ya les voy a colocar. Ya voy a ver si la vez pasada se me demoró mucho descargando el video, pues porque era una sesión como de 3 horas. Entonces voy a descargar cargo el video en YouTube para que ustedes lo puedan revisar y los otros links. Si ustedes entran aquí a Territorium, la que aparece como presentación de maquetación web es la misma. Si ustedes se dieron cuenta, es la misma que yo estoy trabajando, simplemente la actualicé. Entonces, el link es el mismo. ¿Listo? Y ya les voy a colocar los links nuevos de interfaz gráfica de usuario y de experiencia de usuario. Y la asistencia. Y ya voy a colocar la asistencia. Ya la estaba abriendo. Profe, una preguntita. Dime. Profe, pues, la pregunta después es fuera sobre el tema de la clase. Lo que pasa es que con mis compañeros estábamos revisando y ya nos consignaron en lo de Jóvenes en Acción, Ok. pero no sabemos cómo se realiza el retiro. O sea, es que yo investigué por internet y Sí. pues dice que uno descarga la app y eso y se registra para poder retirar el dinero, pero Sí. pide cédula y pues yo soy menor de edad todavía. Entonces, pues no sé ahí cómo se haría. Déjame reviso porque la verdad no tengo ni idea. Le pregunto a Nuri, que es la persona de bienestar de aprendices, a ver ella si ella sabe cómo se hace o si sabe direccionarme a algún sitio donde podamos tener información. ¿No has llamado? ¿No tienes algún teléfono donde puedas llamar o algo? No, pues
sería como consultar ahí por la página de Jóvenes en Acción el número y pues también pues llamar y preguntar a ver quizás qué información nos dan. Profe, es que yo llamé, pero el número como que no funciona, no sé. Muy bien. Bueno, déjeme les averiguo con Nuri porque sí, porque la verdad no tengo la más mínima idea. Y digamos, para enviar mensajes de texto tampoco contestan. O sea, ¿sí? llevo Se días supone, escribiendo y no me contestan. se supone que pues a mí ya me están consignando y a nosotros nos llega como un mensaje al celular. Si ustedes pusieron los datos, entonces les llega como un mensaje de texto diciéndoles dónde lo tienen que reclamar. Y ahí en la página de jóvenes también ustedes miran, como les dieron un usuario y una contraseña, ustedes tienen que mirar eh, cuánto les van a pagar y en qué lugar les pagan en esa página. Bueno. Ah, ok, ok. Digamos como, o sea, como lo que dijo ella en la página, sí, ya lo realizamos, pero pues lo del mensaje de texto no hemos revisado aún. No, es que no ha llegado nada. Pues No. el mensaje de texto llega cuando, o sea, cuando ya les van a pagar, cuando ya les van a consignar el giro. Ah, ok. Ya Porque entiendo. pues nosotros todavía no estamos bancarizados ni nada de eso. Y se supone que nosotros tenemos que tener una cuenta, pero pues con todo esto de o sea, lo que ha pasado, pues no han hecho eso y la verdad no sé cómo se hace lo de la cuenta, para abrir la cuenta. Vea, pues, ahí tienes la respuesta. Sí, porque no sé, la verdad no sé. Pero pues déjeme, igual le voy a preguntar a Nuri, a ver si hay algún otro punto o algún otro sitio donde se puedan contactar para eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ya acabé de subir a Territorium en material de apoyo los dos nuevos links de User Experience y User Interface. ¿Listo? Para que investiguen y puedan adelantar la tarea. De nuevo, pilas que no se dejen coger la tarde porque el martes vemos otro tema. El martes vamos a ver sobre guías de estilo, vamos a trabajar sobre W3C y van a aparecer otras actividades. ¿Sí? Entonces, si yo ya les coloco la guía para el siguiente fin de semana, en teoría hemos tenido unos días para ir adelantando. Entonces, no se dejen quedar colgados con las actividades que les voy diciendo. Por más que no tengan la guía, acá yo les estoy diciendo cuál es el ejercicio que tienen que hacer. Y eso mismo es lo que va a aparecer en la guía. ¿Listo? Entonces, chicos, pues nada, doy por terminada entonces la sesión de hoy. Nada, no hay más preguntas, dudas. Y ya, entonces, el lunes tengo clase, entonces nos vemos el martes desde las 2 de la tarde, si no ahí pasa nada raro. Y continuamos trabajando con esta parte de web. Ya esta semana terminamos toda la investigación y ya empezamos a hacer la parte gráfica y es lo que ustedes van a empezar a montar. Bueno, entonces dejamos hasta ahí, chicos. Muchas gracias, que descansen y yo les aviso si encuentro algo relacionado a lo de Jóvenes en Acción.